Ok, continuamos entonces en esta hermosa hora con esta clase. Vamos a la otra hora de clase correspondiente para este momento. Ok, lo que se recibe de Dios en un acto de gracia no se paga ni antes ni después de recibirlo. Gracia es un don inmerecido que se dio por misericordia en la compasión de Dios, producto de su amor, y lo que se recibe por gracia ni se compra ni se vende. ¿Por qué querer ser recompensado por los hombres a causa de un favor recibido por Dios? Giezi, el criado de Eliseo, cayó en un terreno de desgracia. Él quiso ponerle precio a lo que se recibe por gracia. Este fue un acto aborrecido por el profeta, ya que a él se le ofreció un pago por el milagro. Y él, conociendo la misericordia de Dios, el profeta, que se manifestó en gracia para con Naamán, descartó dicha posibilidad. Y volvió el varón de Dios, a Naamán, y toda su compañía, y se puso delante de él, de Eliseo, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Segunda de Reyes 5, 15 y 17. Eliseo no quiso, no aceptó, porque él estaba mostrando y estaba en la posición correcta, y no era la obra que Dios había hecho por gracia en Naamán. No necesitaba, no requería ningún tipo de pago. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, ¿sí? No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor. Bien, mi señor me envía a darte, primera mentira, mi señor me envía a decirte, perdón, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Segunda mentira, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, es decir, él pidió 1, le dieron 2. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido, tercera mentira, a ninguna parte.
Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares y viña, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares y viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra, de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Serio esto, ¿no? Segunda de Reyes 5, 20 y 27. En el caso de Eliseo, quiso mostrarle a Naamán que las cosas en Dios eran por gracia. Este otro se fue a buscar el pago. Este otro se fue y de paso mintió 2 veces a Naamán y una al profeta. Pero el profeta andaba en el espíritu. Dijo que no era tiempo de recibir dinero. Entonces hay un tiempo, señoras y señores, que es tiempo de recibir dinero y hay un tiempo que no es tiempo de recibir dinero. Hay cosas que nosotros vamos a hacer por las cuales no se debe aceptar dinero. Dios le dirá a usted cuáles son. Si recibir la bendición de Dios en el aspecto posesional fuera cuestión de pacto, violaríamos el principio que está en la palabra que dice que lo mucho que vas a recibir de Dios se debe a lo fiel que fuiste en lo poco. Por lo consiguiente, no son los pactos o lo que pactes con Dios lo que determina que seas bendecido posesionalmente. Es la fidelidad o lo fiel que haya sido ante Dios. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que el que pacta pone condiciones al sujeto con quien se hace el pacto, condiciones que se deben cumplir al pactante para que el pacto quede ratificado y pueda recibir así las promesas del pacto. Si soy yo como persona el que pacta con Dios, sería yo quien tendría que ponerle a Dios las condiciones que Él tendría que cumplir para que a su vez Él me bendijera. Todo esto es contraproducente porque el menor no pacta con el mayor. Es Dios quien pacta y es Él el que pone las condiciones, señoras y señores. Por otro lado, el apóstol Pablo dijo que nunca demos por necesidad, porque Dios bendice o Dios ama al dador alegre. Si al pactar lo hago con el fin de alcanzar el favor de Dios para que mis necesidades sean resueltas, se quebrantaría este principio que presentó el apóstol. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Oiga, ¿como qué propuso en su corazón? No como se lo dicte el que está dirigiendo, el que está coordinando. ¿Sí? Esto es algo parecido al caso de la cena. Cada uno debe de juzgarse a sí mismo y coma y beba. Aquí cada uno debe de dar como propuso en su corazón. Tenemos un solo problema en este caso, pastor, que si la persona es tacaña, es pichirre, como pichirre va a dar, como tacaño va a dar. No tenemos otra.
El detalle está que si es generoso, ¿cómo que va a dar? Como lo que es, como generoso. Ese es el mismo caso de cuando se toma la cena indignamente o dignamente. Se toma la cena indignamente no porque yo llegué a la cena en pecado, es porque he vivido toda la vida así. Es el mismo detalle, pero desde otra posición. No con tristeza, oiga, no con tristeza, ni por necesidad tuya, ni por necesidad del otro. Es decir, yo voy a darle una ofrendita al pastor porque lo veo que anda todo el tiempo con los mismos zapaticos rotos, entonces yo voy a ir a darle por la necesidad que veo. No, tiene que ser algo que salga con alegría del corazón, aunque él tenga unos zapatos bonitos y buenos, y en mi corazón nace darle unos nuevos, se los doy. Amén. Ahora, no solamente al pastor, al que yo me proponga, pero con alegría, no con tristeza. Ahora, porque Dios ama al dador alegre. El detalle es que la mayoría de nosotros decimos Dios bendice al dador alegre. No, el término no dice Dios bendice al dador alegre. Dice Dios ama al dador alegre. Pero no sé quién se le ocurrió decir que Dios bendice al dador alegre y todo el mundo nos fuimos por ahí. Entonces el detalle es que hay que ir detallando, hermano. Ahora, porque Dios ama al dador alegre. Mi pregunta es, ¿y al que da sin alegría Dios lo ama también? Claro que sí, porque nada podemos hacer para que Dios nos ame más y nada podemos hacer para que nos ame menos. Ahora, Dios no puede bendecir al que da tacañamente y pichirremente como bendice económicamente al que da como al principio. ¿Cuál es el principio? Oiga, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esto tiene que ver con dinero. Aunque está hablando de siembra, habla de generosamente. Y el término generoso no tiene que ver con matas, de caraota, de quinchoncho y de todo esto. Tiene que ver con dinero. Ahora, 2 Corintios 9, 6 y 7. La justicia y los beneficios de ella se dan por pura gracia y por obra y no por obras. Mi bendición posicional no depende de lo que haga, aunque mi posesión, oiga, está adjudicada al motivo correcto del corazón, producto de la formación que he tenido en el conocimiento de la palabra. Que la bendición llegue no es cuestión de pactos, sino de la formación de un carácter y al ajuste y la vivencia a esta formación, porque de poco sirve que nosotros tengamos un gran conocimiento, pero ese gran conocimiento que yo tengo no lo llevo a la práctica. Eso no sirve de mucho. Ahora, tener un conocimiento es un adelanto para luego entonces llevarlo a la práctica. Sí, entonces no me malentienda que no vale la pena estudiar y tener conocimiento, no. Tener conocimiento por estudiar es el primer paso para luego a la vivencia, para luego entonces obtener, en este caso, las añadiduras, porque bendecido estamos. El acto de hacer pacto con Dios se deriva de algunos pasajes que en nuestras traducciones se transcribieron en una forma incorrecta, y es el caso de los registros en Esdras capítulo 10 verso 3 y el Salmo 155. Pasemos a analizarlo. Estas son las bases bíblicas que usan todos los que predican y hablan de pactar, pero vamos a ver cómo están escritas y cómo fue que se escribieron y qué es lo que quieren decir. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres y mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Acababan de regresar de los 70 años del cautiverio, señoras y señores, no era cualquiera cosa. Entonces respondió Zacarías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Por esa
razón fueron invadidos y secuestrados y llevados a Babilonia. Pues tomamos mujeres extranjeras, es decir, de Babilonia, cuando estaban allá, de los pueblos de la tierra, más a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, verso 3, hagamos, oiga, pacto con nuestro Dios, es la traducción como la colocaron, que despediremos a todas las mujeres, es decir, las de allá de Babilonia, y los nacidos de ellas, sus hijitos, los iban a despachar, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Es decir, en la ley, señoras y señores, estaba prohibido que Israel se casara con extranjeras. Este es el detalle que tenemos acá, en Esdras 10, 1 y 3. En el caso que está registrado en Esdras, el texto en su original dice, ahora pues, volvamos a los pactos de nuestro Dios. No dice que hagamos pactos con Dios. Dice, volvámonos a los pactos de nuestro Dios. ¿Cuáles fueron los pactos de nuestro Dios en cuanto a este punto? Que no debían tener mujeres extranjeras. Y ellos acababan de regresar con mujeres extranjeras y con hijos nacidos de ellas. Entonces, ¿qué es lo que está este hombre movido por el Espíritu? Impulsando a que volvieran a los pactos que ya Dios había hecho con ellos. ¿Y qué era volver a los pactos, señoras y señores? Despedir a estas mujeres y sus hijitos. ¿Cree usted que eso sería cualquier cosa, pastor? Durísimo, durísimo. Arrancarse ese amor que tenían por ella y por los niños no era cualquier cosa. Pero si querían consagrarse, entonces era eso. Algo parecido a lo que nosotros, luego de estar en Cristo, nos toca hacer con todos los vicios y con todas las mañas que traemos del mundo. Aunque eran muy chéveres, aunque nos gustaban mucho, tenemos que arrancárnoslas y botarlas también. De no tomar mujeres extranjeras, como nos lo dijo en sus pactos, dándonos mandamiento. Este pacto que violó Israel como pueblo, de lo cual hace mención el libro de Esdras, está registrado en Deuteronomio. Usted lo busca y lo lee en su casa, capítulo 7, verso 1, y lo lee del 1 al 9. Aunque aquí me dice 1 y 9, pero léalo todo. Leamos y analicemos el pasaje, aquí hay parte de ello. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, los que vivían ahí, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que ti, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás. Oiga, del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella, no darás tu hija a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tu hijo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fuerte, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te la pongo de otra forma ahorita. Mujeres creyentes que nacieron aquí en la iglesia, que están en Cristo Jesús, que fueron criadas acá, que se levantaron con todo el conocimiento y la vida santa de la iglesia, entonces determinan unirse con un inconverso. Es lo mismo. Es decir, Israel fue un pueblo escogido en su tiempo y Dios le dijo que ni varón ni hembra buscaran de allá afuera, que entre ellos mismos estaba. Ahora, otra cosa es las que llegaron aquí o los que llegaron aquí ya casados. Ya vinieron del mundo con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos, eso es otra cosa. Entonces, acá es algo similar, aplica la misma regla.
En el caso del Salmo 55 dice, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Vamos a ver el caso. En el caso escrito en este Salmo se le da el mismo sentido, pero en el aspecto positivo de lo que está escrito en Esdras. Lo que registra el Salmo en su original es los que cumplieron mis pactos en medio del sacrificio. Segunda a Corintios, Crónica, segunda de Crónica 29:10. Otro tipo de indulgencia es lo que tradicionalmente se conoce en nuestras congregaciones como las llamadas disciplinas, que no es que estamos en contra de las disciplinas, sino que el término disciplina, cuando lo analizamos desde el punto de vista deportivo, ¿qué es disciplina? Hacer constantemente un trabajo. ¿Qué es disciplina en un cuartel? Que si usted normalmente hacía 5 saltos de rana, ahora tiene que hacer 15 o 20. Entonces, el detalle está que a nosotros alguien nos dijo que disciplina meramente era suspender la gente del trabajo, de los cargos, de todo lo que hacía, y el detalle es que a veces los arrinconamos y los dejamos atrás, y sobre ellos viene algo que se llama autodepreciación y baja estima, entonces muchos dejan de congregarse. Debiéramos de buscar una fórmula, no sé cuál, no la tengo ahorita, pero a mí me pasó un caso una vez, yo no sé si lo conté aquí, estando en Valera, una hermana, teníamos programado una campaña y la hermana se arregló, se acomodó el pelo, para ese entonces yo estaba en Luz del Mundo, eso era grave para ellos, y no había otra que me dirigiera la campaña, y yo hablé con el pastor y le dije, pastor, vamos a hablar con esta mujer, porque de verdad, ¿quién me dirige a la campaña? No tengo. Faltan 15 días, ya yo tengo el permiso del Consejo Comunal, ya todo está cuadrado. Entonces, me vino una idea. Yo le dije, bueno, déjeme proponerle a ella. Normalmente eran 3 meses suspendidas y yo le propuse 3 días de ayuno. Y ella aceptó hacer los 3 días de ayuno y tranquilo, dirigió la campaña, todo bueno, todo en bendición y se llevó a cabo. Ahora, ¿qué pudiéramos diseñar? Óigame, como disciplina, ¿menos trabajo o más trabajo? Ahí hay que buscar, ahí hay que analizar. Porque de repente hemos estado haciendo cosas porque me lo dijeron, pero ya va. ¿Eso que me dijeron tiene sentido? Hay que buscarlo, hay que analizarlo. Habría que averiguar. Reitero, no estamos en contra de lo que conocemos como disciplina para nada. Este acto dentro de la iglesia cristiana se conoce como el purgatorio protestante. En nuestra mentalidad está el pensamiento católico de que el pecado es perdonado por Dios, indiscutiblemente, porque el que perdona pecado, ¿quién es? Dios. Nosotros no perdonamos pecado mediante su Hijo, pero la culpa del pecado pero la culpa de la restauración de ese pecado está en el tiempo que tenga el transgresor en penalidad inactivo a merced del testimonio delante de la audiencia cristiana, divulgando de igual manera una falta que ante el tribunal de Dios fue perdonada y no es tomada en cuenta. Ahora, podríamos decir, creo que, no sé si yo lo he comentado acá, que supongamos llega Pedro un día y me busca a mí como pastor que soy de él y él me dice, Octaviano, cometí tal y tal pecado. Ok, ¿quién sabe? Yo y la persona con la que cometí el pecado. Pregunto, ¿tú reconoces tu falta? Claro, si me está buscando es porque la reconoce. Ok, ¿tú le pediste perdón a Dios? Sí. Ok, ¿y restituiste el pecado? Si se puede restituir, sí. Ok, ¿quién más ha enterado? Más nadie. Ok, mi pregunta es, ¿por qué yo tengo que delatar a Pedro como pastor de Pedro? Ahora, si yo me enteré y ya todo el mundo lo sabe, lamentablemente te voy a tener que sentar, no porque el perdón de Dios no sea eficaz, sino porque yo tengo que cuidar la moral, la vida moral y la vida social de la iglesia, que es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Ahora, entiendo que por causa de ética y moral, para guardar el testimonio del Evangelio y los principios de la iglesia,
si el pecado de un creyente fue a la luz pública, a voz populi, ha dicho creyente, se le debe negar la participación en la ministración y la administración en el seno de la congregación de los santos, pero debe hacerse por causa de principios y no como penalidad por dicha falta. Otro tipo de indulgencia es el tratar de ganarse el cielo o evitar ir al infierno después de ser justificado por obras o prácticas de santidad. Las escrituras dicen que la obra de regeneración en el hombre, en Cristo, fue completa y no hay obra de justicia que podamos hacer para complementar el acto de regeneración. El escritor a los hebreos, quiere persuadir a los judíos convertidos al evangelio que la justicia que produce la vida de Dios en el hombre regenerado es y se dio por fe, y les hace el llamado a salir de los rudimentos que es relativo a lo elemental de lo que aprendieron en relación a la persona de Jesús. Les insta a salir de los rituales de la ley, tales como las obras muertas que se hacían por fe en las demandas de Dios, según la ley, que tiene que ver con todos los actos llevados por los sacerdotes en los rituales que no impartían la justicia divina ni la vida de Dios en los hombres. Los exhorta a salir de la doctrina de bautismos, pero no es abandonar el bautismo, sino que todo el tiempo iban a estar en lo mismo, refiriéndose a las abluciones o inmersiones, que son ritos de limpiezas como los que demandaban las religiones místicas y el culto judío para los ancianos prosélitos. Hebreos 9:10, Marcos 7:4. Le expone la necesidad de salir de la imposición de manos, que según Levítico 1:4, 3:2 y 16:2 es relativo al acto de colocar las manos sobre la cabeza de un animal que representaba en algunos casos a quien traía el sacrificio, y en otras ocasiones representaba al pueblo, teniendo la creencia de que este animal, llamado Azazel, se llevaba consigo el pecado. A este ceremonial se le daba por nombre expiación. Levítico 16, 5, 7 y 10. Esta fue la gran lucha que tuvo Martín Lutero con el clero o representantes de la Iglesia Universal, poniendo en contraste la gracia con los méritos, la fe y las obras, las escrituras y la tradición. Cuando hagamos un estudio de los incidentes que se dieron por causa de las obras vicarias en el misterio del cambio, daremos mayores detalles del asunto. Porque con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora mi pregunta es, la base de esto está en Hebreos 10:14. Pregunto, porque con una sola ofrenda, la que hizo Jesús en la cruz del Calvario, hizo perfecto para siempre a los santificados. Pregunto yo, ¿ustedes y yo somos o no somos perfectos? Buena pregunta esa, ¿verdad?
porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La pregunta otra sería, ¿esa es una verdad absoluta o es una verdad relativa? Eso es correcto, es una verdad relativa, pero no deja de ser verdad. No dejamos de ser perfectos, pero en el espíritu, en el alma ninguno, y en el cuerpo tampoco. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de sentirnos? Aquí está el detalle. ¿Qué es lo que yo tengo que manifestar de mí? ¿Y qué es lo que yo tengo o cuáles son las funciones que yo debo darle más importancia? ¿A las de mi cuerpo o a los de mi alma media torcida, media acomodada o a la de mi espíritu que es perfecto? Cuando somos espirituales vamos a mostrar lo espiritual. Pero cuando no somos espirituales, cuando somos almáticos, entonces vamos a mostrar es lo almático que somos. Hoy estamos buenos, mañana estamos más o menos, pasó mañana red super contra bueno, pero la otra semana andamos mal. Entonces somos almáticos, sensuales. Y cuando le damos rienda sueltas a la carne, pues imagínense el resto. Entonces, nosotros con esa acción de mostrarnos o almáticos sensuales o carnales, entonces tiramos por tierra este texto bíblico. Como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿A dónde? En mi espíritu. ¿A quién? A todos nosotros. ¿Somos perfectos entonces? Sí. Pero algunos de nosotros predicamos que hay gente que anda buscando una iglesia perfecta y el día que la consiga, hasta ese día es perfecta, porque el problema es él, entró y le echó a perder. Pero ese es el que anda en la carne, o el que anda en el alma, buscando iglesias perfectas y por eso no se congrega, buscando un pastor perfecto, bueno, perfecto en el espíritu, pero en el alma y en la carne no hay ninguno. Ok, dije Hebreos 10:14. El estado de justicia es tan completo en el hombre, hablando del espíritu regenerado, que en el nivel de justicia es tan justo como lo es Dios. Esto es lo que a algunos les hace ruido y dicen, ya va. Yo soy tan justo como lo es Dios, ya va. Es decir, es tan justo que ni siquiera Dios es más justo que él. Muy pocos entienden esta verdad por desconocer el tema de la justicia, que es una verdad que estoy dispuesto a demostrar en este ejemplar. Es decir, cuando usted le dice a alguien, hermano, pero es que tú eres tan justo como Dios, ya va. El estado de justicia que está en nosotros, ¿yo me lo gané por mis obras o Él me lo dio por gracia? Entonces, vamos un momentito, aunque no tiene nada que ver aparentemente, al capítulo 2 de Juan. Jesús le piden que haga vino, su madre. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Un vino medio guasi, medio feo? ¿O qué fue lo que dijo el maestro de la ceremonia? ¿Que había hecho qué? ¿Por qué el mejor? Un predicador dice que él un día se empeñó en pedirle a Jesús que por qué hizo el mejor, que si ya la gente estaba media bebida, ya las orejas estaban calientes, que por qué no les hizo algo así como medio aguado, medio feo. Y Dios le dijo que yo no sé hacer eso. Si Dios por el Espíritu le dijo, yo lo que sé hacer es eso que hice, lo mejor. Entonces, eso que Él sabía hacer, señores y señores, es lo que hizo con nosotros. Lo mejor de los tres pueblos que hay, los gentiles, Israel y la iglesia, lo mejor somos nosotros. Porque eso lo hizo Él. No porque lo merecíamos, sino ¿por qué? Por gracia. Solamente por gracia. Ahora, el estado de justicia. Ok, ya pasé por aquí. ¿Qué es la justicia? Vamos a ver qué es la justicia. Todavía hay chance. ¿Qué es la justicia? Desde el punto de vista teológico y exegético, la justicia, oiga, es el estado, oiga, y propiedad de Dios, que se dio por gracia y el hombre la obtuvo o la obtiene por medio de la fe en el sacrificio sustitutivo que Jesús llevó a cabo en la cruz y que es posible en la vida de los hombres por medio de un proceso que se llama justificación. ¿Sí? Porque en el Evangelio, sí, la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nótese y ubiquémonos en los textos aquí, muy especialmente este más reciente. Oiga, justificados pues por la fe, no por obra. Tenemos paz, no es que vamos a tener, tenemos ya, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra vicaria que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, a través la cual pagó la deuda que teníamos y compró la salvación que tenemos. Pagó la deuda que debíamos y pagó el nivel al que hemos sido llevados en justicia. Entiéndase eso. Aplicándolo al creyente, justicia es, oiga, el estado de uno que es justificado y declarado justo, quebrantando, absuelto en forma absoluta del estado de condenación en el que se encontraba tiempo pasado. Ok, pregunto yo, año 89, creo, 92, golpe de estado en Venezuela, se celebraba anteayer, ¿sí? Ok, un grupo grande de militares, todos fueron capturados, todos fueron detenidos. Después de 2 años en la cárcel, un hombre llamado Rafael Caldera decide indultarlos a todos, aconsejados por mucha gente. ¿Qué habían cometido esos hombres? Rebelión. ¿Qué habían dado? Un golpe de estado. ¿Habían muerto personas? Sí, habían muerto personas y cuanto más. ¿Habían usado las armas de la República en contra de la República misma? ¿Y cuántas cosas más? 2 años después, el administrador de la República agarra y hace un acta por causa de su poder, de su decisión, claro, aconsejada y cuanto más, por causa de sus atribuciones, es la palabra que buscaba, atribuciones, los indultó, salen a la calle. ¿Por qué no podían ser vueltos apresados por el delito que habían cometido? Habían sido absueltos, indultados. Acaba de suceder, Pedro, no sé si usted lo vio, en Estados Unidos, que la ley ya no es cualquier cosa cuando se empeña en hacerla. El hijo del expresidente que ya salió estaba acusado, de paso, metió droga en la Casa Blanca, consumo personal, tráfico de droga y cuantas cosas más. Estaba detenido y ya estaba juzgado y estaba preso. ¿Qué hizo el hombre antes de salir de la presidencia? Lo indultó. ¿Quién le dice qué? Y ahora el hombre anda libre. Pregunto, los administradores de justicia tienen unas atribuciones para absolver a esta persona. Y el delito que cometió ya quedó atrás. Ya va. Dios, en Cristo Jesús, ¿qué fue lo que hizo con nosotros? Lo mismo. Pero no en el ámbito moral ni en el ámbito social. Lo hizo en el ámbito espiritual, donde nadie podía hacer nada. Donde solamente podía él hacerlo. Entonces, aplicando al creyente la justicia es el estado, el veredicto, es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho en litigio. Él declara inocente o culpable. Ok, cuando una persona es detenida porque mató a alguien, porque cometió cual delito o cualquier delito, cuando el abogado cuando el periodista redacta el informe para la prensa, dice el asesino o el violador fulano de tal o el presunto.
¿Cómo tiene el periodista que hacer la redacción y publicarlo en toda la prensa? Dice, el violador fulano de tal o el presunto violador. El presunto violador. ¿Por qué? Porque el que va a dictaminar es el juez, no el abogado, ni tampoco el policía. El policía tiene que poner el presunto asesino. Porque la ley dice que todo ser, hasta que no se le demuestre lo contrario, es inocente. Y entonces el policía tiene que redactar lo que le corresponde a él, el 6CPC, junto con la fiscalía, y ellos llevan todo, pero hay un abogado defensor, pero está el juez, que es el que va a decidir, por fin, si es inocente o es culpable. Ahora, lo que el juez diga, señoras y señores, tiene que acatarlo todo el mundo. En este caso, ¿quién era el juez? Dios. Nosotros éramos los reos, los presuntos. ¿Y ahora qué somos? Inocentes. A un ente sometido a juicio es el veredicto, sentencia, es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando en el veredicto se halla culpable. En cuanto a la justicia divina imputada al hombre, en el proceso de justificación se le dio un veredicto de inocente, siendo culpable, quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo el hombre no se podía librar. Todo esto fue posible por el misterio del cambio que tiene relación con uno de los incidentes que se dieron en el Gólgota, conocido teológicamente como la remisión. Esto es el resultado por el esto es resaltado por el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Corintios. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, al que no tenía la deuda, se le imputó la deuda. Y el que no tenía la deuda, pagó la deuda. Y entonces, si la deuda fue paga, ¿por qué tienen que seguirnos la cobrando a nosotros? ¿Sí? Ahí está el gran detalle, 2 Corintios 5:21. La expresión fuésemos hechos, que aparece en el pasaje, tiene que ver con un estado que nos da una posición. Según el desarrollo del texto, dicho estado es de justicia, la cual me declara y me da una posición de justo. Debemos dejar claro que la Biblia en ninguno de estos escritos declara que el creyente, una vez siendo justificado, es un pecador. Lo que sí está registrado es que como creyentes justificados pecamos. El apóstol Juan, es muy claro en cuanto a la justicia como posición del creyente. El apóstol afirma que un hijo de Dios, después de ser regenerado, puede pecar, pero ese acto de pecado no lo hace un pecador. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que tenemos? Abogado para con el Padre. Por lo tanto, Jesús ahorita funge, no finge, funge como nuestro abogado. El detalle es que cuando vayamos al tribunal de Cristo en el cielo, no va a fungir como abogado, sino como juez. Por lo tanto, Él nos conoce muy bien. Como abogado nosotros le echamos todo el cuento de los pecados que cometemos. Por lo tanto, los tiene bien anotados. Cuando le toque juzgarnos, parece que vamos a tener graves problemas. No, porque nosotros no vamos a ser juzgados por los pecados. ¿Sabe por qué? Porque nos los perdonó. Porque los borró. ¿Los arrojó a dónde? A lo profundo del mar. Porque vamos a ser juzgados por lo inútil que fuimos, por estar cometiendo pecado. Y por los que no alcanzamos con Dios y su palabra, por andar cometiendo pecado. Que es otra cosa y es otro juicio que vamos a tener.
¿Sí? Entonces, ¿qué nos toca ahora? ¿Cómo la justicia es producto de la justificación? Debemos analizar el punto de vista etimológico. ¿Qué es justificación? Eso lo vemos